Entonces, trabajamos, como ustedes están observando, comprensión de textos, comprensión de lectura, comprensión textual también le ponemos. ¿Sí? Ya está. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que queremos, ¿no? Nuestro propósito es comprender mejor, llegar, encontrar la respuesta adecuada y en menos tiempo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tenemos que tener algunas estrategias, algunas tácticas, algunas técnicas. ¿Sí? Listo. Por la técnica número 1 vamos a empezar. ¿Ya? Como bien lo dice aquí, estamos leyendo. Lere, lere. Y esta técnica entonces solamente consta de 4 pasos. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal nos va con esta técnica? Entonces diríamos, esta lee es de leer las preguntas. Vamos a tener el texto, pero no lo vamos a leer. Primero leemos las preguntas. Y a la par, al leer la pregunta, nosotros vamos a reconocer qué tipo de pregunta es. ¿Es pregunta textual? ¿Es de inferencia? ¿Es de extrapolación? Eso, ¿ya? Eso tenemos que reconocer. Y el tercer paso, recién leemos el texto, en el tercero. Y el último sería responder a las preguntas. Bueno, nuevamente, velozmente decimos, la técnica número 1 se refiere a leer, leer. Leemos las preguntas y al leerlas vamos a reconocer qué tipo de pregunta es. ¿Por qué? Si la pregunta me dice, del texto se infiere, inferencia, pregunta de razonamiento, y ahí nosotros vamos a decir, si son 5 alternativas y tres alternativas están escritas igual como está en el texto, entonces son textuales, entonces solo me quedarían 2 nada más, 2 alternativas, dos posibles respuestas. Entonces ahí descarté 3 al toque, ¿sí? Tercer paso, leemos el texto y la última parte, respondemos a las preguntas. Entonces, a la práctica. Vamos entonces. Repasemos brevemente para recordar tipo de preguntas. En este caso vamos a observar 2 grupos, ¿sí? Preguntas de interpretación y las preguntas de extrapolación. Cuando les entreguen su tomo, vamos a encontrar ahí el texto, tipos de preguntas, tipos de párrafos, tipos de y, pero no lo vamos a encontrar así en esquema, pero está en la teoría, la tenemos, ¿ya? Tenemos. Y cuando nosotros decimos por su generalidad, en forma general, global, entonces tema, título, idea principal y resumen, global, todo el texto, ¿listo? Todo el texto. Y por su particularidad, en una parte del texto vamos a encontrar las preguntas textuales. Y estas preguntas textuales, entonces, pueden ser ad literam, al pie de la letra, pueden ser afirmativas, cuando dice, ¿cuál de las siguientes oraciones concuerda con el texto? Y también pueden ser negativas. ¿Qué enunciado es falso de acuerdo al texto? ¿Listo? Estas preguntas de razonamiento son inferencia. Entonces, del texto se deduce, del texto se concluye, se interpreta, se infiere, ¿ya? Y por acá, las preguntas por el manejo del lenguaje pueden ser denotativas o connotativas. ¿Cómo las reconocemos? Generalmente me preguntan en el texto la palabra cuerpo, ¿qué significa? Ya está. Entonces, puede ser una palabra o una frase. La podemos reconocer cuando está entre comillas o cuando está subrayada o en negrita. ¿Ya? Eso. Y este último, por aquí, relacionantes. Aquí es básico reconocer qué conectores textuales están en ese párrafo. Y de acuerdo a la presencia de los conectores, nosotros vamos a decir qué relación hay. Si yo encuentro, por ejemplo, el conector como, así como, tal como, es comparación, ¿cierto? Como.
Y si encontrara pero, en pero, sin embargo, más, sino, al contrario, a oposición, adversarios, ¿sí? Adversarios, contrarios. Entonces, tendríamos que encontrar comparación, contraste. También tenemos causa-efecto, que en algunos casos se le denomina causalidad. Causa, una acción y una reacción. Y puede ser que encontremos los conectores causales, porque ya que pues debido a, listo. Y cuando encontremos de finalidad, nosotros lo reconocemos por la preposición, ¿cierto? Para. O tal vez por el conector de finalidad, que vendría a ser la conjunción con el objetivo de, con la finalidad de. ¿Sí? Ya está claro. También podemos mencionar aquí en relacionantes ejemplos. Ah, profesora, entonces voy a encontrar, por ejemplo, verbigratia también. Ya está. ¿Sí? Claro, claro, hasta aquí, recordemos. Ahora, estas preguntas de extrapolación, tanto de negación o condición supuesta, son inferencias. Inferencias. No lo vamos a encontrar textual en nuestro texto, ¿ya? Cuando digo negación, entonces, negativa, pero lo contrario. Por ejemplo, si decimos, si se negara la posición del autor, si la tesis del autor va a ser que resalta lo absoluto, defiende lo absoluto, y si se negara la posición del autor, entonces estamos negando que va a defender lo absoluto. Entonces, ¿qué defiende? Lo contrario, que viene a ser lo relativo, ¿cierto? Ya está, muy bien, entonces hasta aquí vamos a decir bien, bien, bien. Ahora, la pregunta de extrapolación por condición supuesta, en este caso, si dice condición, entonces la condicional sí, 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 entonces, sí, y yo tengo que buscar la frase, la oración que sigue, va a estar en el texto. O sea, después de esta condicional, entonces va a estar. Entonces, no me paseo por todo el texto, solo busco dónde está esta parte y lo vamos a hacer en la práctica. Ahí les voy a demostrar. Esta es y por qué y dónde está. Aquí lo ubicamos. ¿Ya? Aclarando. Entonces, no me paseo por todo el texto. Busco y de ese párrafo y de esa parte nada más sale la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Veamos entonces, si hemos dicho leer las preguntas, nos toca la pregunta 26. Dice, una de las siguientes ideas es incompatible con el texto. Incompatible, que no esté en el texto. Entonces, falsa, textual, falsa. Listo, muy bien. Y luego ustedes van a decir, a ver, 27. Dice, la cotidianidad del ser humano permite, o sea, lo cotidiano, lo que realiza todos los días. De eso me va a hablar el texto, de lo cotidiano que va a realizar, todo, de un hábito, ¿no? Que realice todos los días. A ver, en la lectura, la locución a priori hace referencia a. Tengo que ubicar, y esta sería una pregunta por el manejo del lenguaje, ¿cierto? A priori. Bien sabemos que a priori es, en principio, sin experiencia, pero no puedo responder de acuerdo en forma general a lo que sabemos, sino a lo que me diga el texto. ¿Ya? Vamos por aquí. Listo. Se infiere del texto que el consciente es. Uy, entonces me va a hablar del consciente y ¿quién lo acompaña? El inconsciente. Ya está. Muy bien. A ver, veamos por aquí y lo tenemos el texto. Se abrieron las cortinas. Simplemente 5 párrafos muy pequeños para poder leerlos. Muy bien. Ahora nosotros podemos decir voluntaria, voluntario, manitas arriba. A ver, ¿quién quiere leer? Mm, dos, suficiente dos. Son varios estudiantes. A ver. Yo, profesora, van a decir. ¿Yo gano? A ver, a ver, vamos por aquí. Listo.
No hay voluntarios ni voluntarias. Listo. A ver, llamaré entonces a dos, ¿ya? Sí, veamos por aquí. Damaris, Janet. A ver, Damaris. Miss, A disculpe, ver. Damaris, ¿qué más? Hacerles recordar a los estudiantes de que el hecho de que usted los llame y que no participen se les va a considerar falta. Damaris, Janet. Justo, buenas tardes. Está saludando. Gallegos. Listo. A ver, Damaris. ¿Estás lista? Damaris y Daniel. Daniel Emanuel. A ver, Daniel. Los dos en esta oportunidad, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen? Daniel, muy bien. Aquí están los dos listos. Damaris, ¿puedes leer el primer y segundo párrafo? Y Daniel, tercero, cuarto y quinto. Son pequeños, ¿cierto? ¿Podemos empezar? ¿Sí? Mi micro no funciona, dice Damaris. Bueno, listo. Daniel. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, realizamos una infinidad de acciones de las cuales a priori somos conscientes. Sin embargo, el inconsciente también podría ser partícipe en la toma de nuestras decisiones. Esta es una de las reflexiones planteadas por Juan Ricardo Vidal, profesor y doctor en ciencias cognitivas. Una de las cuestiones que se plantea en qué parte de nuestra actividad cerebral llega a la conciencia y cuánto permanece en nuestro inconsciente. Durante nuestro desarrollo como personas, nuestras experiencias enriquecen el inconsciente, alimentando la memoria a la que recurrimos a menudo sin darnos cuenta. Muy bien. En realidad, la riqueza de nuestra experiencia se encontraría en nuestro inconsciente. La mayoría de nuestros actos inmediatos serían entonces inconscientes, pero no incontrolables, gracias al rol de la conciencia, una de nuestras características que nos define como personas. La clave sería reconocer que en realidad la relación entre la conciencia y el inconsciente es cada vez más estrecha, lo que cambiaría las creencias actuales. Porque las creencias actuales eh, se vienen repitiendo que nosotros vamos a tomar decisiones solo con la conciencia, ¿sí? Con la conciencia. Entonces, en este caso, aquí me dice, conciencia, inconsciente, los dos van a intervenir para tomar las decisiones. Sí, me está mencionando desde aquí, de lo que ha leído su compañero también. Toma de nuestras decisiones. ¿Quiénes intervienen? El inconsciente, pero también el consciente. Y luego nosotros podemos decir en este párrafo, en el segundo, inconsciente, inconsciente, también me habla de conciencia, ¿cierto? Y aquí me habla de inconsciente. Listo. Luego, inconsciente. Luego, inconsciente. Bueno, aquí también conciencia. Allá. Entonces el tema yo ya puedo ir mencionando. Bien sabemos que es muy práctico hacer uso del subrayado, del resaltado y por un caso también del sumillado. En este caso, ustedes están observando rosadito, ¿cierto? Inconsciente, 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 inconsciente. Me está mencionando que el inconsciente también, ¿cierto? También participa en qué? En la toma de decisiones. Entonces, consciente, inconsciente, participa en la toma de decisiones. Ambos toman, ambos, vamos a decir, tienen esa tarea. Ambos tienen esa función. ¿Sí? Y
Aquí nos menciona que las experiencias, o sea, lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todas las actividades son experiencias. Y estas experiencias enriquecen el inconsciente. Esto se guarda en la memoria. Y aquí dice, la riqueza de nuestra experiencia se encontraría en nuestro inconsciente. Y aquí vuelve a mencionar del inconsciente, ¿sí? Pero vamos a mencionar aquí cómo se controlaría, ¿no? Pero no incontrolables. ¿Cómo se controlaría entonces nuestros actos mediante la conciencia aquí también? ¿Listo? Y aquí nos menciona sobre una distancia que cada vez es más estrecha entre el inconsciente y la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está mencionando? Que influye, ¿cierto? Influye la conciencia, influye el inconsciente. Pero lo nuevo aquí es que está influyendo el inconsciente, porque anteriormente solo sabíamos que la toma de decisiones era solo mediante la conciencia, ¿sí? Y aquí nuevos estudios. Ya, profesora, está repitiendo nuevamente, pero me están entendiendo, ¿sí? Eso es lo que quisiera, que ustedes me entiendan, ¿sí? ¿Me están entendiendo? A ver, Sí, a sí. ver, a ver. Sí. Sí, ya está. Eso es, eso, eso es. Eso. Entonces, la influencia del inconsciente, ¿ya? Ahí vendría a ser el tema. ¿Cómo influye, cierto? La influencia. Muy bien. A ver, aquí. Tema, entonces nosotros podemos decir aquí, influjo del inconsciente. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras propias palabras. Si yo he dicho la influencia del inconsciente, el influjo del inconsciente, lo mismo, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿qué me dice de la influencia del inconsciente? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Para que sea la idea principal, ¿cierto? El bagaje, el cúmulo de todas las experiencias, vamos a decir, el bagaje inconsciente influiría en los actos inconscientes. Ah, porque dice también, ¿cierto? También va a participar. Y lo dice en el primer párrafo, que también participa. Listo. Entonces ya podemos responder a la pregunta. Claro que sí. Y vemos por aquí. Una de las siguientes ideas es incompatible con el texto. ¿Cuál es? Totalmente contraria a lo que me diga el texto. Contraria. ¿Listo? Opuesta al texto. Contraria. A ver. A priori somos conscientes de nuestras acciones. ¿Textual? ¿Está en el texto? Sí, profesora. Entonces, esta oración está correcta. ¿Y qué me está preguntando? Por la incompatible, ¿cierto? Incompatible. Allá, profesora, sigamos leyendo. La rutina y el paroxismo anulan el inconsciente. Paroxismo, rutina, rutina, el hábito, la cotidianidad, lo que hacemos todos los días, anula el inconsciente. Si en dos párrafos, en el segundo y en el tercero, ¿qué decía? Que enriquece, ¿cierto? Allá, ya está, profesora, van a decir ustedes. Aquí está la respuesta, ¿sí? A ver, la C. La memoria se vincula con la experiencia, ¿sí? Porque ahí se va acumulando, ¿cierto? Ahí se guarda, se guarda. Se va aguardando la experiencia en la memoria. No solo la conciencia determinaría nuestros actos. ¿Por qué? Porque también va a participar el inconsciente. Ya está, entonces esta oración también está correcta. La riqueza de nuestra experiencia habitaría en el consciente. Aquí está la duda, ¿sí? Porque en el texto me dice la riqueza de nuestra experiencia, ¿dónde habitaría? En el inconsciente, ¿cierto? Eso me dice en el texto. ¿Cuál es recontraopuesto entonces? ¿La B o la E? ¿Cuál es lo contrario del texto? La B, me dice Fanny por aquí. Porque si la riqueza de nuestra experiencia habitaría en el consciente, pero también habita en el inconsciente, ¿cierto? Pero el paroxismo es la exaltación, exacerbación. Y la rutina, lo que hacemos todos los días. ¿Y dónde se va a acumular?
en el inconsciente. Ahí dice la riqueza en el inconsciente, pero aquí dice que anulan. La rutina va a anular, no anula, riqueza. Miren, jovencitos, aquí. La riqueza de nuestra experiencia se encontraría, posiblemente, todavía no está firmado, se encontraría en nuestro inconsciente. Nuestras experiencias enriquecen el inconsciente, ¿sí? Enriquecen. Ahí se encontraría, ¿ya? Se encontraría. Por tanto, nosotros podemos decir que la riqueza de nuestra experiencia habitaría también en el consciente. ¿Por qué? Porque va a habitar en el inconsciente. Por eso, la respuesta correcta sería la B. Por esta palabra, que anulan, y no anula, sino por todo lo contrario. ¿Listo? Eso, imagínense, así vienen dos que pueden ser. Las demás al toque las descartamos, dos. Y bueno, retrocedo en el texto para poder comprender mejor, ¿ya? Ahora, la cotidianidad del ser humano permite, en este caso, a ver, si haces todos los días la cotidianidad, el hábito, todos los días, de acuerdo a lo que me dice el texto por aquí, todos los días, fortalecimiento de la conciencia, pero en el texto me está hablando del inconsciente, ¿cierto? Que podría, que va a estar ahí, que va a almacenarse en la memoria y luego va a enriquecer al inconsciente, todo lo cotidiano, lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas. Todos los hábitos enriquecen. Entonces, ¿cuál? Si todos los hábitos se enriquecen al lado inconsciente. Ah, ya. Sí, entonces, inconscientes solo tiene la D y la C, ¿cierto? Pero la C dice acciones. Realizar infinidad de acciones inconscientes. Acciones. ¿Qué son acciones inconscientes? Que no te das cuenta. ¿Listo? Que lo haces en automático. Allá. Entonces, eso es, excelente. Dos señoritas aquí, Fanny y Andrea. Tienen razón. El desarrollo, ¿sí? El desarrollo. Porque mientras más actividades realices, entonces más experiencia. ¿Listo? Aumenta la riqueza. Enriquece. Eso es. Ahora sí. En la lectura, la locución a priori hace referencia a. En la lectura, la locución a priori hace referencia a. Dado por sentado. A ver, nosotros vamos a ver por acá y nos dice aquí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, realizamos una infinidad de acciones de las cuales a priori somos conscientes. Entonces, antes, ¿no? Por adelantado, ya somos conscientes de lo que vamos a realizar. Me levanto de la cama, pongo el pie derecho, después voy al baño, me cepillo los dientes, ¿cierto? Entonces, rutinario, a priori. Eso es, qué maravilla. Ey, por acá ya me dieron. ¿Alguien más? ¿Alguien más me dice? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dar por sentado a partir del antecedente, ¿sí? Porque posteriormente, con experiencia, después de comenzar, postreramente sería después. Y eso tiene que ser antes, ya sabemos, ya estamos en la camita, ya vamos a salir, pero ya sabemos qué es lo que vamos a ir realizando, las actividades. Uy, hasta de repente ya nos vamos antojando qué desayunito vamos a tomar, ¿sí? Ya está, ahí, dar por sentado. Tienen muchísima razón. Varios estudiantes, felicitaciones entonces por aquí, Fanny, Carlos, Jonathan. Tres, ya está. Muy bien, aquí tenemos la pregunta de inferencia. Se infiere del texto que el consciente es. Se infiere. Razonar. Vamos a pensar un poquito. ¿Listo? El consciente. Si el consciente es el que dice alto, pórtate bien, ¿cierto? Alto, para que puedas tomar las decisiones. ¿En qué párrafo está? En el penúltimo. ¿Sí? En el penúltimo. Vamos a ver, por aquí comprobamos. En el penúltimo párrafo está.
¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? La mayoría de nuestros actos inmediatos serían entonces inconscientes. La mayoría. Pero no incontrolables. Gracias al rol de la conciencia. Allá pone un alto, ¿sí? La conciencia. ¿Qué va a decir? Reflexiona, piensa bien. Eso es. Y por acá ya me están dando la respuesta. Varias señoritas, jovencitos. A ver. Vamos a ver por acá. A ver. A ver, listo, por aquí. Andrea, Juan Alexander, Fanny Magali, Carlos y Jonathan también. Nos dice por aquí, albedrío, ¿sí? Porque precipitación, propensión, automatismo. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir albedrío? Potestad, ¿sí? De obrar con reflexión. Tú vas a pensar, ¿no? Para poder actuar. Entonces, ese es el consciente. Ya está. Y lo encontramos en el penúltimo párrafo. Eso, muy bien, sí se dieron cuenta. Ya. Y la última pregunta. ¿Te acuerdas que te dije de extrapolación? Sí, el entonces. Aquí tenemos sí y el entonces. Y aquí, a ver, si el inconsciente no participara en la toma de decisiones, entonces, ¿dónde está eso? En el texto, en un párrafo tiene que estar. Y lo puse de celeste, ¿cierto? Turquesa, en turquesa lo puse. En turquesa, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? En turquesa, en color turquesita lo puse por acá. A ver, para aclarar, todo está en el texto. Aquí, consciente, inconsciente, toma de decisiones. El inconsciente también podría ser partícipe en la toma de decisiones. Allá, consciente, inconsciente, los dos participan para la toma de decisiones. Pero el inconsciente dice, no, renuncio, ya no trabajo, ya no ya. Entonces, le deja todo el trabajo al consciente, ¿cierto? Y tú ya me pusiste aquí la respuesta. Me están poniendo por aquí y se están dando cuenta. Es así como nosotros podemos ver la respuesta. Si el inconsciente no participar en la toma de decisiones, entonces, ¿qué puede pasar? Claro que sí, te diste cuenta. La voluntad humana dependería solo de la conciencia. ¿Por qué? Porque el inconsciente renunció. Dijo, no, ya tiró la toalla. Dijo, no. ¿Sí? Así de sencillo, así de bonito son estas preguntas. Y son inferencias. Así. Lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetir, ¿ya? Sí, el entonces, reconociste. Y luego dice, el inconsciente no participará en la toma de decisiones, entonces está negando. Entonces tú tienes que buscar dónde está el inconsciente que participa en la toma de decisiones. Nada más. Y lo que hemos hecho es ubicarlo y lo hemos encontrado en el primer párrafo. Eso es. Ahora sí, ¿qué te pareció este primer texto y también las preguntas, las respuestas? ¿Estás de acuerdo? Porque aquí justo tú me estás poniendo las respuestas. Yo solo estoy corroborando, estoy diciendo, sí, esa es la respuesta y estoy fundamentando por qué es esa respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿listos para pasar al siguiente texto? ¿Listos y listas? Sí, me van a decir, sí, profesora. A ver, aquí tenemos un pequeño pensamiento. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Claro que sí. Siempre pensando en tu meta a corto plazo, pero con la visión, con la meta a largo plazo. Van a haber de repente algunos obstáculos que tú tienes que pasarlos. Entonces, a ser valiente. ¿Listo? Muy bien. A ver, veamos por aquí. El segundo texto tenemos la pregunta, ¿qué beneficio brinda el champú artesanal? Entonces el tema será el champú artesanal. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Me habla. Beneficio. Listo. La huella ecológica hace referencia al.
hace referencia. Entonces yo tengo que buscar, tengo que ubicar huella ecológica. Pregunta por el manejo del lenguaje y en este caso es denotativo, lo que me diga la huella ecológica en el texto. Ya está. En la pregunta 31 decía beneficio y aquí dice qué ventaja brinda para la salud el uso del champú artesanal. ¿Qué ventaja para la salud? Champú artesanal, ya está, ya tenemos el tema. Hemos leído solo las preguntas y ya tenemos el tema. Champú artesanal. Bueno, veamos por aquí. En el texto, la palabra escéptico no se relaciona con. Ya. Entonces, si son 5 alternativas, una no se relaciona y las demás sí se van a relacionar. ¿Sí? Escéptico. Otra pregunta por el manejo del lenguaje también. Listo, vemos por acá. En el tercer párrafo se observa la intención comunicativa de sí y solo sí, nada más del tercer párrafo. Intención comunicativa. Esta es una pregunta relacionante. Y las preguntas relacionantes que hemos dicho, ¿qué nos ayuda? Los conectores lógicos textuales. ¿Cómo? Así como, comparación. Pero, empero, sin embargo, contrario, opuesto, ¿cierto? Allá, eso vamos a ver. Y la última pregunta. ¿Se puede inferir del texto? Una pregunta de razonamiento. Y cuando venga en forma general, no me dice de qué párrafo tengo que inferir. No es de todo el texto. Entonces, ¿qué haría? La idea principal. ¿Sí? ¿Cuál es la base? La idea principal. ¿Ya? Eso, entonces voy a tomar como base. Muy bien, se abren las cortinas y nuestro segundo texto. Ahora sí, manitas arriba para poder leer. A ver, manitas. Si no hay manitas arriba, yo llamo. ¿Listo? A ver, a la 1. Vamos a decir, a las 2. Y a las 3. ¿Y dónde está la manita? Que tienen que levantar. A ver, vamos por aquí. A ver, ¿a quién le tocará? Jenny. Qué linda. Muy bien. Ana, Paula, Andrea, Carlos. Uy, ya. Entonces, Jenny y Ana Paula lee el texto 2. Y Andrea y Milagros el texto 3. Ya está. Ya tengo por aquí, ¿ya? Entonces, aquí. Listo. Ya está. Listo. Ya está. Entonces, Jenny, primer y segundo párrafo. Y Ana Paula, tercero y cuarto. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Texto número 2. La mansión de Ducero de Chet. Es un centro de estética francés que enseña la fabricación de champús naturales y sostenibles a base de cacao, arcilla, vinagre y manzana o harina de maíz. Los hay también líquidos sólidos. Además, los ingredientes utilizados que encontramos fácilmente en nuestra cocina tienen propiedades beneficiosas para nuestro cabello y sustituyen a la famosa parabenos y siliconas presentes en la mayoría de los que ya convencionales pero agresivos e incluso peligrosos para nuestra salud. Las ventajas de estos productos fabricados de manera artesanal son tanto para la salud como para el medio ambiente. Son champús sostenibles porque requieren muy poca agua o ninguna fuente al 80% de agua que encontramos en su mayoría. Además, no generan espuma. También nos permite que a largo plazo dejemos de comprar aquellos que contienen tantos componentes químicos nocivos como recipientes contaminantes que más tarde acabarán con la basura e incluso en el mar. Muy bien. Ana Paula dijimos, ¿cierto? Sí, Miss. En Francia se venden 5 champús por segundo, lo que se traduce en 174 millones de botellas de estos al año. Durante la elaboración de estos productos podemos optar por materiales reciclables, como recipientes de cristal, lo que reduce nuestra huella ecológica.
Sin embargo, la alternativa capilar más sostenible sería no lavarse tan a menudo, es decir, reducir la frecuencia de lavados. Todo un reto para los más escépticos. Para conseguir mantener el pelo limpio durante más tiempo, también se pueden utilizar técnicas rudimentarias como cepillarse el cabello por la mañana y por la noche para eliminar la suciedad y cambiar regularmente las fundas de las almohadas. En la actualidad, cada vez son más las personas que optan por volver a las técnicas más antiguas para cuidar tanto de su salud como del medio ambiente. Muchísimas gracias a las dos señoritas. Y vemos por aquí en el texto. Ya reconocimos, ¿cierto? ¿Dónde está huella ecológica y dónde está escépticos también? Ahí ya tenemos para dos preguntas. Para las respuestas de dos preguntas, ¿cierto? Ya está. ¿En qué párrafo? A ver, ¿en cuál estaba? En el tercero. Sí, eso es, aquí, ¿cierto? Escépticos. Y aquí está huella ecológica, eso es. Y reconocimos también el tema. Antes de leer el texto, me van a decir ustedes, sí, profesora, antes de leer el texto. Para ello, fíjense, aquí, para poder aclarar, en verdecito, ¿ya? Aquí, champúes naturales, champú sostenible. Tiene ventajas que el champú artesanal, ¿listo? Champúes sostenibles. Champúes, ¿qué? Sostenibles. Y aquí cada vez más las personas optan por volver a las técnicas antiguas de cuidar tanto su salud como del medio ambiente, mediante ¿qué? El uso de champúes naturales. Allá, entonces, en todo el texto me habla del champú sostenible, el champú natural. Entonces, a usar este champú natural que va a cuidar, beneficiosa para nuestra salud y también para el medio ambiente. Tiene ventajas y aquí tiene beneficios también. Muy bien. Veamos en este primer párrafo. Aquí, si dice champúes sostenibles, los ingredientes que se utilizan son naturales. En cambio, en los champúes naturales, que diga convencionales, utilizan parabenos, siliconas y también aquí ingredientes agresivos, incluso peligrosos. Entonces los champúes naturales ya no utilizan estos parabenos, estas siliconas, estos elementos, vamos a decir, ingredientes agresivos, estos ingredientes peligrosos, ya no. Entonces, es beneficioso para la salud, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Que estos champús que se están fabricando de forma artesanal, los naturales, los sostenibles, entonces ayuda a cuidar el medio ambiente y también la salud. Y lo vuelve a decir también en el último párrafo. Salud, medio ambiente. ¿Sí? Aquí. Además de no generar espuma, entonces ya no tiene componentes químicos nocivos. ¿Y cuáles son los componentes químicos nocivos? Parabenos, siliconas y otros componentes agresivos y otros componentes peligrosos también. Ya está. Ahora sí. Si aquí dice huella ecológica, yo le he puesto aquí un pequeño corchete. ¿Para qué? Para poder leer desde este punto hasta este otro punto, para encontrar la respuesta de huella ecológica. Al toque, sin leer las alternativas, tú vas a encontrar la respuesta. Dice, durante la elaboración de estos productos, podamos optar por materiales reciclables, como recipientes de cristal. Mejor, ¿cierto? Las botellas de vidrio. Lo que reduce nuestra huella ecológica. Allá va a haber menos basura, ¿cierto? Menos basura. Y entonces va a haber menos productos nocivos que van a ir al mar. Allá, listo. Y aquí escépticos. Si aquí tenemos el conector, es decir, repite lo que dice acá y lo que dice acá. Aquí dice, reducir la frecuencia de lavados, todo un reto para los más escépticos. ¿Y quiénes son esos más escépticos? ¿Qué van a decir? El champú sostenible, ¿qué es mejor? Entonces,
nosotros tendríamos que decir, ya no me voy a lavar tan seguido, ya no me lavaría tan seguido, entonces me voy a lavar una vez a la semana. Entonces, yo ya aquí ya estoy, vamos a decir, buscando, ¿cierto? Buscando. Entonces, ¿qué podríamos decir? Escéptico, que no cree, ¿sí? Que no cree. Ya está. Ahora sí, ¿cuál es el tema? Fijo, tú me dices, champú natural, champú sostenible, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, vamos por acá, ¿ya? Tema del texto. Claro que sí. Es el champú sostenible, sí o sí. ¿Y qué me dice el champú sostenible? Nos quiere convencer para que nosotros podamos usar el champú sostenible. ¿Por qué? Porque hace bien a nuestra salud, ¿cierto? Y también colabora, ¿qué vamos a decir? ¿Para qué? Para que el medio ambiente se mantenga o mejore. ¿Listo? Ya está. Entonces podemos decir por acá, la fabricación del champú sostenible permite preservar el medio ambiente. Ya está. ¿Sí? Aquí nos faltó, porque también es de la salud, nuestra salud y el medio ambiente. ¿Ya? Listo. Ahora sí, las preguntas. Vamos. Aquí. La pregunta 31. ¿Qué nos dice la pregunta 31? ¿Estás comprendiendo? Es lo más importante. Beneficio que brinda el champú artesanal. Beneficio. Y vemos un poquito, lo pongo por acá y aquí. En el segundo párrafo me dice ventajas. En el primero me dice tienen propiedades beneficiosas para nuestro cabello. Tienen propiedades beneficiosas para nuestro cabello y sustituyen a los famosos parabenos y siliconas. ¿Y qué son los parabenos y siliconas? Componentes químicos, ¿cierto? Allá, entonces aquí va reforzando también en este caso. ¿Sí? ¿Y qué más nos dice? Si utiliza estos componentes químicos, esto que es nocivo, y dice como recipientes, dice, contaminantes, y esta basura va al mar, ¿cierto? Y si va al mar, contamina, ¿cierto? Entonces, beneficia nuestro cabello, ¿sí? Nuestra salud. También vamos a decir aquí, si va a ensuciar el mar, entonces los convencionales, los champús convencionales, el champú natural sostenible, ya no va a ensuciar el mar, ya no se van a comer los pececitos, aquí estoy infiriendo, ¿cierto? Y ya no van a morir los pececitos. Ya. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver las alternativas. Por aquí. ¡Oh! Yo ya me pasé al toque, muy veloz, vamos a decir. Dice, la reducción del alto nivel de contaminación del planeta. Reducción, alto nivel de contaminación, solamente el champú artesanal. Son varios factores, ¿cierto? Y aquí no hace el milagro el champú artesanal. Y la B dice, el empleo de técnicas rudimentarias para el tratamiento capilar. Técnicas rudimentarias. Beneficio que brinda el champú. Aquí se está proponiendo técnicas rudimentarias para el tratamiento capilar, empleo, pero el champú artesanal, ese es un beneficio. En el texto me dice, si tú no usas el champú artesanal, entonces hay otra forma, que no te laves tan seguido, ¿sí? Entonces, tampoco. Y la C dice, sustitución de productos químicos por los naturales. Aquí sería de la ventaja, pero no el beneficio. Ventaja, ¿cierto? La sustitución de productos químicos por los naturales.
Ah, y por aquí ya me pusieron la respuesta, la D, la alternativa D. Listo, que dice la conservación del entorno de la biodiversidad del planeta. Porque habíamos leído, decía que el mar, y que al mar ahí van las basuras, ¿no? Que se comen aquí los pececitos, muere ahí, allá, conservación del entorno de la biodiversidad del planeta. Entonces, va a apoyar, ¿listo? Porque aquí no solo se refiere al manejo de materiales reciclables, ¿listo? Son varios puntos. Si nosotros queremos conservar la biodiversidad, entonces empecemos usando un champú artesanal, ¿listo? Puede ser de romero, de sábila, manzanilla para los que tienen el cabello claro, ¿sí? Y hasta un buen emprendimiento, algún familiar y luego podemos comprar. Ya está. Confirmado entonces aquí. Ustedes también ya lo habían puesto. Ahora sí. Aquí. La huella ecológica hace referencia al. Huella ecológica. Ya habíamos leído. ¿Y qué nos decía de la huella ecológica? Que durante la elaboración, ¿cierto? Ah, plásticos, se botan muchos plásticos. Entonces, ¿qué es mejor? Las botellas de vidrio. ¿Sí? En botellas de vidrio. Y si va a ser en botellas de vidrio, ah, entonces, ¿qué va a haber? Menos, ¿cierto? ¿Menos qué? Menos residuos, menos basura. Entonces, ¿qué se va a reducir? Ah, y vamos a mejorar, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente. Claro que vamos a mejorar. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? ¿A qué hace referencia la huella ecológica? Si estamos diciendo que va a mejorar el medio ambiente, ¿hace referencia al medio ambiente la huella ecológica? No, 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 en este caso no puede ser, ¿no? Eso es, en este caso, impacto ambiental que vamos a realizar. Vamos a hacer una buena obra, vamos a decir por aquí. ¿Y de dónde salió? Cuando dice que reduce, ¿cierto? Reduce, ¿sí? Ahí menciona, podamos optar por materiales reciclables, como aquí las botellas de vidrio, las botellas de cristal. ¿Lo que es esta alternativa, ya? Reduce. Ya está. Muy bien. Ahora sí, tan rápido. A ver, vamos a la pregunta 3D. Vamos por aquí. ¿Qué ventaja brinda para la salud el uso del champú artesanal? Aquí tú vas a decir, ah, profesora, los parabenos, siliconas, ¿eso qué son? Sí, ya lo has pensado. A ver, escríbela, ¿dónde va la respuesta? ¿Ya lo pensaste? No, sí, estoy segura. Eso es. Valiente, vamos a decir, valientes por aquí. ¡Ah! Señoritas valientes. Muy bien. Entonces, en este caso, reducir el uso de químicos. Se habla de los parabenos, habla de las siliconas. Parabenos, siliconas que utilizan los champúes convencionales. En cambio, el natural, no. Hasta en el primer párrafo dice que utiliza ingredientes de la cocina, ¿cierto? Sí, vamos a decir, champú de coco. ¿Qué más? Habla, el champú muy bueno que mencionan es para el del romero. Ya está, sábila también. A ver, en el texto la palabra escéptico no se relaciona con escéptico. Escéptico, hemos dicho, el descreído, el que no cree, ¿cierto? ¿Sí? No cree. Ya está. Y por aquí me está diciendo, el que no cree. Aquí tengamos en cuenta, en el texto, la palabra escéptico no se relaciona con. Esto tenemos que darnos cuenta. Si dice no se relaciona y escéptico es el descreído, que no cree.
no cree, escéptico. ¿Listo? Allá, entonces aquí este viene a ser su sinónimo. Pirrónico es sinónimo de escéptico. Escéptico. Incrédulo. De crédulo es que cree. Que no cree. Agnóstico, el irreligioso, ¿cierto? Allá, ascético, tiene una vida ascética, entonces una vida espiritual, porque practica el Isha Upa Yoga, ¿no? El yoga, la meditación, vamos a decir. Muy bien, ahora sí, ya estamos terminando. Y nos pregunta, en el tercer párrafo se observa la intención comunicativa de. Listo. Ejemplificación. Tengo que encontrar, por ejemplo, causalidad, causa-efecto, porque ya que pues debido a. Proceso, paso, ¿cierto? Pasos a seguir. Entonces aquí tendré que encontrar infinitivos, ir, un proceso. Problema, solución y antítesis. A ver, ¿cuál será? Vamos a ir por acá. Solamente tercer párrafo. Ya está. Es el más grande, profesora. Y encuentro, está marcadito. Sin embargo, ¿cierto? Ya está. Sin embargo. Entonces, por la presencia de ese conector. ¿Ya está? Claro que sí, profesora. Sin embargo, ahí dice sin embargo. Y sin embargo es una conjunción adversativa. ¿Qué más decimos? Contraria, opuesta, allá. Entonces aquí la respuesta tendría que ser anti, contrario, ¿cierto? Opuesto, antítesis. ¿Ya? Y tú vas a decir, profesora, ahí también podemos encontrar problema-solución, porque me está hablando del problema y está dando alternativas para poder solucionar, ¿cierto? Está dando alternativas. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Qué predomina? La presencia de los conectores, ¿ya? Y en este caso hemos encontrado el sin embargo, que es opuesto, oposición, antítesis. Muy bien. Y tenemos por aquí la última preguntita. Se puede inferir del texto. Acuérdate de la idea principal. Sí y solo sí de la idea principal. Allá, profesora, decía la fabricación del champú. A ver, vamos a recordar por acá. Ya está. La fabricación del champú sostenible permite preservar el medio ambiente. Allá, listo. No lo voy a encontrar con las mismas palabras, pero aquí tenemos la pista. Que gracias a la fabricación de este champú, entonces vamos a conservar nuestro medio ambiente. Algo que se le parezca, entonces yo tengo que buscar dentro de las alternativas. Ya está. Listo. A ver. Los champúes convencionales resultan inocuos para el tratamiento capilar. Inocuos. Inofensivos, ¿cierto? Y aquí dice champúes convencionales. Inocuos. Pero si en el texto me dice que utiliza sustancias, ingredientes peligrosos, ¿sí? Ah, entonces inocuos es inofensivo. Entonces no puede ser la alternativa A. Ya está descartada, vamos a decir. La industria cosmética potenciaría la sostenibilidad de los procesos productivos. Aquí me está hablando de la industria cosmética, ¿cierto? ¿Y dónde me habla del champú convencional? Industria cosmética es más amplio, que puede ser de repente
los convencionales, los naturales, todo, abarca todo, ¿cierto? Todo abarcaría. Entonces, no puede ser, porque tiene que ser de acuerdo a la idea principal, hemos dicho, y la idea principal me habla de la fabricación de los champúes sostenibles, que ayuda a preservar el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, hemos descartado la A, la B. Puede ser la C, la D y la E. Ya está. ¿Qué dices tú? C, D, E. Una de las tres nada más, tres alternativas. Y tú te estás dando cuenta. En la C dice, las compañías deben reducir el impacto ambiental. ¿Cuáles compañías? ¿Cuál es el tema? Es sobre la fabricación del champú, ¿cierto? Ah, entonces no puede ser. Nos quedan dos nada más, la D y la E. ¿Qué dices? D y E. A ver, a leer. D y E. A ver. En la D dice, una preocupación generalizada es el compromiso social con el medio ambiente. Preocupación generalizada. ¿Y dónde está del champú sostenible? Allá, por aquí ya pusieron la respuesta. La alternativa sostenible, la alternativa, ¿cuál es? El champú, ¿cierto? El champú sostenible es una alternativa, dice. Es una manera asequible y saludable. Pero aquí me dice de cuidar el cabello, entonces, pero también el medio ambiente, aquí faltó, porque es cuidar el cabello, cuidar la salud y también del medio ambiente. ¿Listo? Ya está, muy bien, terminamos. Eso es, y ahora tenemos aquí un pensamiento. Nuestra mayor debilidad radica en renunciarse. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. A ver, a intentarlo una vez más. Muy bien, tenemos aquí el texto número 3. Pequeñito tocó, solo 4 párrafos y muy pequeñitos. ¿Quiénes iban a leer aquí? Andrea, ¿cierto? Yo lo anoté para no olvidarme. Andrea y Milagros. Ya está. Pero también estaba Carlos como voluntario. Aquí, yo he leído, ahí, manita arriba que estaba. A ver, ¿están listos? Y aquí Andrea ya está lista, he visto su micrófono. Listo. Y a ver, Milagros, Carlos, ya está. Milagros también. ¡Ah! Sergio también. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, Sergio y Carlos, el texto 4, ¡ah! Nos alcanzará el tiempo. Vamos a leerlo ya, el texto número 3, a ver, ya anoté. A ver. Empezamos Andrea, primero y segundo párrafo, y luego Milagros, tercero y cuarto. Ya está, a ver. La pobreza extrema afectó al 3,8% de la población en el 2017, cifra similar a la del 2016. Esto significa que 1,2 millones de personas persisten en esta situación. Según el Banco Mundial, se considera la pobreza extrema erradicada cuando se ubica por debajo del 3%. El 2017 dejó gratos recuerdos a los peruanos porque se rompió una racha de 36 años sin clasificar al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el país también quebró el hito del que fuera uno de sus mayores logros en términos de avance social. La pobreza monetaria se incrementó, por primera vez en lo que va del milenio. Milagros. Sí, Miss. Según la encuesta nacional de hogares ENAO realizada por el INEI, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual el año pasado, al pasar del 20,7% al 21,7% de la población. Así, 375.000 peruanos dejaron de ubicarse en la clase media para caer en situación de pobreza, donde ahora hay 6.906.000 personas. Este resultado implica que el 21,7% de la población del país subsiste gastando per cápita menos de 338 soles mensuales, monto que según la metodología del INEI permite cubrir las necesidades básicas alimenticias y no alimenticias.
Muchísimas gracias. Aquí vemos entonces, me está hablando de la pobreza, ¿cierto? Me habla de la pobreza. Si estamos mencionando primer párrafo, pobreza extrema. Listo. Y aquí, pobreza. Y aquí también, pobreza. Y luego en el último párrafo, aquí también menciona, ¿cierto? ¿Dónde está? Pobreza, pobreza. Ah, no está, vamos a decir, escrito, no está expreso, pero si gasta cada miembro de la familia, si dice gastando per cápita menos de 338 soles mensuales. O sea, por cada miembro de la familia, menos. Obvio. Entonces, en este caso, vamos a decir, no va a poder postular a esa pregunta. ¿Por qué? Porque estos 305, porque es menos de 338, ¿cierto? 305 soles mensuales para la alimentación, para todas las necesidades, por cada integrante de la familia. A ver, por acá nosotros podemos decir, en rosadito le he puesto pobreza extrema. Esta situación, la pobreza extrema. Y nuevamente, pobreza extrema. La pobreza monetaria se incrementó, subió. Y aquí me está hablando de la pobreza. Y esta pobreza ha aumentado. ¿Por qué? Porque 375,000 peruanos que estaban en la clase media han bajado entonces a la clase, a la pobreza, ¿no? Sí, en esta parte. Y luego menciona aquí, si esta clase media bajó, entonces, ¿qué subió? Ah, profesora, ha subido, vamos a decir por acá, en este caso, ¿va a subir qué? Allá la pobreza, aumentó la pobreza, ¿cierto? Ya está, muy bien. Veamos por aquí. El aumento de la pobreza, ya está. El aumento, ya está. El ascenso de la pobreza monetaria en el 2017. Me está poniendo específicamente ese año. Si te das cuenta, con otras palabras, yo lo dije, el tema, aumento, ascenso, pero es lo mismo, es un sinónimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice del ascenso de la pobreza monetaria en el 2017? ¿Dónde ha pasado eso? Nosotros aquí dice, gratos recuerdos a los peruanos. Entonces, obvio, se está refiriendo a los peruanos. ¿Dónde pasó? En el Perú. Ya está. La pobreza monetaria en el Perú se incrementó por primera vez en este milenio. ¿Sí? Eso lo dice en el segundo párrafo. ¿Listo? Ya está. ¿Comprendido? A ver, volvamos a repasar. Nos habla pobreza extrema. ¿Esta situación qué es? Pobreza extrema. La pobreza se incrementó, subió. ¿Por qué? Porque varios pobladores que pertenecían a la clase media, entonces ahora ganan menos. Entonces pasaron al grupo de la pobreza. Y nos menciona que por cada integrante de la familia, el gasto es menos de 338. Uy, imagínense, 290 soles para un hijo. Para el otro, 300. Entonces, ¿qué van a decir? Uy, mejor ya no tener hijos, ¿sí o no? ¿Así? Ya, vamos entonces, vamos. Nos habla de la pobreza y de qué es en el Perú, ¿cierto? La pobreza monetaria en el Perú se incrementó por primera vez en este milenio. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Es una idea que contradice lo afirmado en el texto. Y contradecir es lo opuesto, lo contrario, que es lo que está en el texto, lo contrario, ¿ya? Lo super archimega contrario, totalmente opuesto. Tú lo vas a encontrar, a ver. La pobreza extrema perjudicó al 3,8% de la población. Está en el primer párrafo. La tasa de pobreza afectó al 21,7% en el país. Eso está en el tercero y cuarto párrafo también. ¿Sí? Veamos la A y la B, vamos a comprobar, ¿ya? A ver,
Listo, aquí. La pobreza extrema afectó al 3,8% de la población. Ah, textual. Y luego, aquí, 21,7% de la población. Y aquí dice, 21,7% también. ¿Listo? La tasa de pobreza se elevó a 21,7. Ya está. Súper, súper textual. ¿Sí? Súper textual. La A y la B. No puede ser. Entonces lo que estamos buscando es lo contrario. Se contradice. Ya está. Puede ser la C, la D y la E. ¿Cuál dices tú? Que sea lo contrario a lo que dice en el texto. Sí, la vas a hacer bien. Confío en ti. Y ya encontraste la palabra clave. Sí, la has encontrado. ¿Cuál es la palabra clave? Vamos a decir. A ver. Causa, ¿cierto? Causa, causa. Si nosotros estamos mencionando que el tema es el incremento de la pobreza, ¿cierto? El incremento de la pobreza monetaria, y aquí dice, no es causa de la pobreza extrema. Ah, profesora, aquí habíamos dicho que sí está en el texto. Aquí, entonces, sí es causa, ¿cierto? Comprobemos. Profesora, en el texto me menciona ahí. Y aquí vemos esta simple palabra, este adverbio de negación, no. Me menciona que está contradiciendo a lo que dice el texto. ¿Ya? Aquí vamos a comprobar. Entonces aquí la A, la B, correctas. Y si seguimos leyendo, la D también. Casi un tercio de la población descendió su estatus económico. ¿Por qué? Porque pertenecía a la clase media y luego pasó a la pobreza. Y la pobreza extrema es erradicada si el índice está por debajo del 3%. Eso está al final del primer párrafo. ¿Sí? Profesora, ¿de verdad? Claro que sí. No les miento. Aquí. Se considera la pobreza extrema erradicada cuando se ubica por debajo del 3%. ¿Ya ven? Sí, al final del tercer párrafo. Ya está. Muy bien. Y pasamos. Me están comprendiendo, ¿cierto? Eso es, que quiero que me comprendan. Sí, esa es la misión. Que ustedes comprendan, que entiendan de dónde salió esa respuesta. Eso. Muy bien. Eso es, muy bien, por aquí están respondiendo. Ahora, se infiere en el texto. En este caso, nosotros tenemos que ver, ¿qué hemos dicho? La idea principal. La idea principal. Se infiere en el texto de todito, el texto de todito, los párrafos. No. La idea principal. ¿Y qué me dice la idea principal? La pobreza monetaria en el Perú se incrementó por primera vez en este milenio. Entonces, el incremento de la pobreza, ¿sí? De la pobreza monetaria, ¿en dónde? En el Perú. ¿Listo? Ya está. Por primera vez en el milenio menciona. Allá. Entonces, voy a buscar algo que se relacione, para lo que diga, con la idea principal. ¿Ya? Eso. ¿Cuál se le parece? Vamos a ver por acá. Listo. A ver, ¿cuál se le parece? Programas sociales, rurales y urbanos ayudarían a reducir los índices de pobreza. Aquí me está dando una propuesta, una alternativa. ¿Listo? Porque programas sociales, no. ¿De qué me tiene que hablar? De lo que está pasando en el país, ¿cierto? ¿Y qué está pasando en el país? Hay una pobreza extrema. Sí, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. A ver. Entonces la A no puede ser.
¿Listo? A ver, si nosotros decimos, el enfriamiento de la economía incidiría en el crecimiento de la pobreza en el país. En la idea principal me dice crecimiento, aumento, incremento de qué? De la pobreza en el país, ¿cierto? ¿Y cuál sería la causa? El enfriamiento de la economía, ¿sí? Esta. Entonces, ¿esta va a ser la respuesta? ¿Puede ser esta la respuesta? Parece que sí. A ver, la C dice, la pobreza que afecta a este milenio se incrementó en el último año. Último año, textual, ¿cierto? Ya está. Y aquí me dice, se infiere. La extrema pobreza se focaliza mayormente en la zona rural. Zona rural. A ver, ¿qué me dice en el texto? Me habla de las zonas rurales, y podría mencionar yo de la zona rural. ¿Y me habla de zona rural en la idea principal? No, profesora. En la idea principal me habla en forma general del Perú. Allá, entonces esa es mi ayuda. ¿Sí? Esa tiene que ser. Uy, por aquí ya tengo la respuesta. Lo único que me queda aquí es decir, es conforme, tienes razón. Jonathan, Andrea, me dicen por aquí. ¿Listo? El enfriamiento de la economía incidiría en el crecimiento de la pobreza en el país. ¿Ya? ¿Por qué esta respuesta? Porque se está relacionando con la idea principal. Y la idea principal me está mencionando que la pobreza monetaria, ¿qué ha pasado? Ha aumentado, se ha incrementado, ¿cierto? Ya creció. Ya está. En lo que va de este milenio. Y aquí dice, ¿cuál sería la causa? El enfriamiento de la economía. ¿Listo? Ya está. Muy bien. A ver. Por aquí. 39. En la expresión, la población del país subsiste gastando per cápita menos de 338 soles mensuales. La locución latina resaltada etimológicamente significa. Etimológicamente, ¿listo? Si hemos dicho cada integrante, ¿cierto? Cada integrante de la familia. Eso es por aquí, cada integrante, porque nada que tenga que ver con el capital, ¿cierto? Cada integrante. Eso es etimológicamente, entonces, per cápita, allá, por cabeza. ¿Listo? Per cápita, por cabeza. Eso. Muy bien. Ya está. ¿Alguna duda? Pasamos a la 40. Vemos por acá. Según el texto, si la capacidad adquisitiva monetaria de un peruano ascendiera a los 370 soles al mes, entonces, en el texto me dice que cada integrante de la familia que pertenece a la pobreza, ¿cierto? Gasta 338 soles mensuales. Cada integrante, o por cada integrante se gasta esa cantidad. En cambio, si asciende a 370 soles mensuales, entonces ya no estaría en la pobreza extrema. ¿En qué estaría? ¿En qué es? Vamos a decir. Cuestiones económicas, ¿cierto? Cuestiones económicas por aquí. Pertenecería a la clase alta. Faltaría más, ¿cierto? Porque 370. Seguiría perteneciendo a la clase pobre. Imposible. Porque si ya está recibiendo más. Hay un baremo, ¿cierto? Hay aquí. Entonces no podría ser. Ascendería a la clase media. A ver, ¿qué dicen ustedes? La E dice, se ubicaría entre la clase pobre
y la media. ¿Sí? Puede ser. Pero aquí no hay, vamos a mencionar, vamos a decir, ese límite, sino tiene que o pertenecer a la media o pertenecer a la pobre, pero no estar ahí en el medio, no ubicarse. O bien es a la media o a la pobreza extrema. Ahí nomás. ¿Listo? Allá, eso es, muy bien. Así es, sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, asiente. ¿Ya? Entonces, menos de 338 soles mensuales, pobreza extrema, ahí la pobreza. Y luego clase media de 370. ¿Sí? Ya está. Ahora sí, la última pregunta. La relación que se observa entre los dos últimos enunciados del texto es. Dos últimos enunciados del texto. Complementación, secuencialidad, causalidad, comparación, contraste. De acuerdo, en este caso, a los conectores. ¿Sí? Contraste, ¿qué tiene que ver? Vamos a decir, pero, empero, sin embargo, más, sino, no obstante, por el contrario. Comparación, como, así como, tal como, se parece. Causalidad, acción, reacción. ¿Listo? Secuencia. Nos damos cuenta que es algo que sigue, ¿no? Y complementación, a ver, que se van a complementar. Vamos a ver ya. Vamos a ver. Entre los dos últimos enunciados. A ver. Ya está. Vemos por aquí. ¿A cuál se refiere? A ver. ¿A cuál término se puede referir? Estás en pleno examen. Y si te dice la relación que se observa entre los dos últimos enunciados del texto es. ¿Y cuáles son los dos últimos enunciados del texto? Las últimas oraciones, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde tiene que salir? Del último párrafo, ¿cierto? Del último párrafo, del último. Y si en este caso, creo que la pregunta debería ser más precisa y no enunciados, simplemente de mencionar y decir las palabras. Cuando dice cubrir las necesidades básicas, alimenticias y no alimenticias. Y aquí hay adición y, pero si hay alimenticias y no alimenticias, ese puede ser uno. Otro, el resultado implica que el 21,7% de la población del país subsiste gastando per cápita menos de 338 soles mensuales, monto que, según la metodología del INEI, permite cubrir las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. En este caso, ¿cuáles son las necesidades básicas alimentarias y cuáles son las básicas no alimenticias? O alimentarias, alimenticias, ya está. Lo mismo. Se oponen, ¿cierto? Unas son las alimenticias y otras las no alimenticias. Nada más. Pero el conector que tenemos aquí es de adición. Pero alimenticias y no alimenticias, entonces, en este caso, tendría que ser oposición, ¿cierto? Oposición. Se oponen, diríamos aquí. A ver, veamos. Se dice alimenticias, no alimenticias. ¿Cuál tendría que ser? ¿Complementación o se complementan? A ver.
¿Sí? Contraste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se oponen. ¿Listo? ¿Ya? A ver, ¿qué me dices? ¿Estás de acuerdo? Por oposición, porque son contrarias. ¿Ya? Listo, listo. A ver, voy a preguntar, ¿estás ahí? A ver, solo eso significa contraste. Yo diría que aquí, para que haya contraste, tiene que estar presente el conector pero, empero, sin embargo, no obstante, más, sino, por el contrario, eso, porque la presencia de los conectores lógicos eh, mm, me resaltan, me hacen reconocer la relación que hay en el texto, la relación que puede haber dentro de un párrafo, la relación que puede haber entre uno y otro párrafo, porque los conectores sirven para unir, enlazar palabras, frases, oraciones, párrafos también, párrafos, ¿sí? Eso sería. Y para que haya de repente secuencialidad, complementación, entonces nosotros tendríamos que encontrar, por ejemplo, generalmente en el último párrafo, en conclusión, en síntesis, en resumen. Entonces, ese conector, entonces, luego, secuencialidad, ¿cierto? Por tanto, por lo tanto, entonces, va a hacer que una el último con el penúltimo párrafo. Cuando pregunta la relación que se observa, entonces es pregunta relacionante y sí o sí los conectores. En este caso, si nosotros observamos el texto y vemos aquí, tenemos un conector, aquí, el I. Y luego cuando nosotros, nada más, aquí, porque según, ¿qué viene a ser? Una preposición, ¿cierto? Una preposición, según. Y la única que lleva tilde. Entonces, no hay. Entonces, lo único que sería aquí, estas son básicas alimenticias y estas que no son básicas alimenticias. Entonces, aquí, que se oponen, es lo único. Porque después aquí no hay secuencialidad, no le encuentro. Aquí debería haber, de todos modos, es la presencia de los conectores. Entonces, en forma personal, puedo decir que ha faltado aquí. Ha faltado. ¿Listo? Ya está. A ver, un pensamiento por aquí. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Y tú eres muy valiente. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. ¿Por qué digo que eres muy valiente? Porque te estás presentando para esa pregunta, ¿cierto? Y una vez que tú ingreses, vas a ser perseverante y vas a terminar tu carrera. ¿Listo? Claro que sí. Eso es lo que deseo. Ya está. Ahora sí, tenemos acá el cuarto párrafo, el cuarto texto. Y tenemos aquí un párrafo, 2, 3. Y para ello ya tenemos muy poquito tiempo. ¿Sí? Muy poquito tiempo. Si nosotros estamos observando, vamos a poner por acá. A ver. Listo. Por acá, que he preparado también, aquí. Esto vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ya. Un breve resumen. Si hemos hecho la técnica de leer las preguntas, reconocer el tipo de pregunta, leer el texto y luego responder a las preguntas,
Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta en todos los textos saber la estructura de los tipos de texto. Si hemos leído un texto expositivo, sí o sí, introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Y cuando leamos argumentativos, tesis, argumentos y conclusión. Y tal vez haya narrativo, inicio, nudo, desenlace. Y el texto instructivo generalmente lo presentan de repente con guiones, con números, con letras, pero también puede dar las instrucciones en un solo párrafo, separado por puntos seguidos. Va a tener presentación, los pasos y las recomendaciones. Eso es súper básico. Ahora, esto tenemos que saber y para ello hablaremos la siguiente clase. Tipos de textos por su finalidad, propósito de la lectura, el fin. Entonces, con esto empezamos ya. Expositivo. Informar, explicar, exponer, fundamentar, mostrar. Dar a conocer también. ¿Listo? Vamos a ir repasando y vamos a ir reconociendo. Básico, que tú puedas reconocer el tema, el tipo de texto y la idea principal de cada texto. Aunque no te pregunten, ¿ya? Aunque no te pregunten, pero si tú reconoces estos 3 puntos, ya has comprendido el texto. Muy bien, siendo la hora avanzada, las 6:55, hora de decirnos un hasta pronto y nos vemos la siguiente clase. Entonces, hasta luego y que les vaya muy bien. ¿Listo?